Jackie Arteaga no ha vivido una sola vida. Ha vivido muchas, la del silencio, la del descubrimiento, la del miedo, la del coraje y sobre todo la del orgullo. Con más de 30 años de activismo es una de las voces más valientes de la comunidad LGBT+ en Autlán. Una mujer que desafió prejuicios cuando ser visible era un riesgo. Hoy trabaja desde la inclusión en las instituciones y lo hace desde su verdad. En este episodio hablamos de identidad, de transfeminicidios, de amor propio y de cómo se conquista el derecho a ser. Esto es Fer Pelayo Presenta. Presentan Don Melitón, evita el exceso. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón. Farmacia Surtimedic. Pez Tostada. Presentan. Bueno, bienvenidos, Jackie, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Fer, por concederme el honor de esta invitación. Muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar contigo en tu espacio. Gracias por permitirme estar aquí. No, pues el honrado y los honrados somos nosotros que vamos a escuchar tu historia y que seguramente vamos a salir con información al terminar este capítulo que no conocíamos, sobre todo a lo mejor algunas personas que no son parte de la comunidad, que me parece importante y creo que pues hasta ahora nadie mejor que tú, que además de ser activista, eres una mujer que ha pasado por muchos momentos personales y sociales aquí en Autlán, Jalisco. Así es, pues la historia ya es un poco larga, hemos recorrido un buen espacio de tiempo aquí en Autlán. De hecho, pues soy nacida aquí en Autlán, entonces te puedo decir desde mi adolescencia, desde mi descubrimiento, ¿no? De mi identidad y pues lo que fue la época de los 90s, del 2000. Sí. Aquí en Autlán. Jackie, vámonos todavía un poquito más atrás de tu adolescencia. Claro que sí. ¿Naces en Autlán? ¿En qué barrio, en qué calle Así naces, es. creces? Mira, Pues? Cuando me toca el momento de nacimiento, vivíamos en el barrio del Cerrito. Ok. Pero desde muy pequeña nos mudamos a la colonia Ejidal. De hecho, pues estábamos justo hoy platicando en la hora del desayuno, mi familia, porque hablábamos de las poquitas casas que éramos en la colonia. Cuando llegamos a vivir ahí éramos a lo mucho 10 casas. Y ahora, pues no, hombre. Ahora muy poblada Sí. y ya más allá todavía, ¿no? De lo que es la Ejidal. ¿Y ya muy poblada. a qué jugabas, Jackie, cuando eras niña? ¿A qué jugaba? Bueno, yo creo que jugué de todo. Ajá. Bueno, de todo lo que jugaban los niños, ¿no? Ajá. Que jugaba la traes, que jugaba fútbol, que jugaba, igual también jugaba mucho Es que muñecas, eso, sí, claro. Es que está muy padre tu historia porque me voy a adelantar un poquito, pero tú juegas profesionalmente en un equipo de fútbol, además que ha ido a representarnos a diferentes lugares, ¿no? También. Sí, bueno, me siento muy honrada de pertenecer y de ser parte del equipo de fundadoras de las Muñecas Jalisco. Y sí, efectivamente hemos participado en torneos a nivel nacional. Ajá. Y también a nivel internacional. En el torneo que se realiza cada año en el mes de enero en Las Vegas. Y hemos estado allí ya constante durante aproximadamente 5 años. Ok, entonces ya desde cuando estaba chiquita, pues ya el fútbol ya era Ya parte me gustaba, fíjate que me gustaba el deporte. Yo creo que desde mi infancia he jugado fútbol y también voleibol, porque también yo creo que el voleibol es mi gran pasión. ¿Te gusta el deporte en general? Sí, pero en realidad mi pasión es el voleibol. Ah, mira, muy bien. Así es. Y entonces tú creces y comentas algo de tu adolescencia. ¿Es ahí cuando te das cuenta que hay algo diferente en tu identidad o es desde niña? Creo yo que es desde antes. Yo a muchas veces les platico que cuando yo tenía 5 años que entré a la primaria, porque yo entré muy chiquita a la primaria, Ajá. y a los 5 años yo tenía un noviecito Ajá. que llegaba y me recogía a mi casa y ya nos íbamos a la escuela y ya de regreso me dejaba en mi casa y ya se iba a su casa, ¿no? Pero no sabíamos que teníamos esa relacioncita y así, Ajá. pero pues no era nada sexual en su momento, ¿verdad? Sí, claro. Era algo muy romántico, muy de niñez. ¿Y en ese momento tú lo veías normal o sabías Fíjate que que algo sí. no? No, fíjate que para mí creo que siempre fue que yo me supe distinta. O sea, tú vivías pues como tú creías que tenías que vivir. Fíjate que tuve la fortuna de que en mi familia
fueron, y siempre he platicado esta historia porque mi familia somos una familia muy matriarcal, perdón. Ok, ok. Entonces el hecho de crecer viendo una figura de autoridad siempre de una mujer, Claro. me hizo que mi transición fuera mucho más fácil y que fuera muy amigable en el entorno familiar. Qué bueno. Qué bueno, porque eso marca muchísimo la diferencia. Sí, claro, creo yo que es más que importante. Yo he tenido en todo este tiempo amigas que también pertenecen a la comunidad trans, que igual han tenido historias muy bonitas durante su época de transición, pero también he tenido amigas que han tenido muy difícil. Sí, sí, sin duda. Y mira que dices, y que qué padre la parte de que sea matriarcal, pero luego yo también he tenido conocidos que el papá es quien apoya al 100% y la mamá luego es quien tarda en aceptarlo, entonces... Fíjate que sí, bueno, yo casi siempre de quien he visto que tiene estos problemas en la figura materna, casi siempre es porque, y a lo mejor voy a tocar un tema sensible, pero casi siempre es por tintes religiosos. Las mamás son mamás que son muy allegadas a algún credo, alguna iglesia, y pues inaceptable para ellas, ¿no? Que tener una hija o un hijo que pertenezcan a la diversidad sexual. O que esperaban cierta descendencia, tal vez. Igual nietos también, o algo ¿no? así, y al darse Sí, cuenta claro, también. Sí. Jackie, y tengo una duda. ¿Tú primero te das cuenta que eres gay o siempre te das cuenta que tu identidad es femenina? Fíjate que yo siempre fui una persona muy afeminada. Okay. Pero igual y sí, durante mi época de primaria y de secundaria yo creía que era una persona gay. Simplemente que tenías atracción por otros hombres. Porque me gustaban los hombres. Ajá. Y pues yo lo que escuchaba y lo que... la desinformación que tenía, porque te puedo decir que es desinformación, la que tenía a mi alrededor, era pues eso, ¿no? Que si te gusta un hombre, pues eres homosexual. Claro, sí, no había que pensar más claro, allá. No había más allá, no había esa parte de que estuviéramos ya en ese tiempo jugando con las identidades, ¿no? Claro. Y que pues yo supiera que existía la transexualidad. ¿Y en qué momento tú dices, no, me veo al espejo y no reconozco lo que veo? Claro, sí, fíjate que también he estado hablando bastante acerca del tema de la disforia, porque... Para la gente que no sepa qué es la disforia. La disforia de género, bueno, la disforia de género es cuando tú tienes una imagen en tu mente y el espejo te dice otra cosa, ¿no? Que justo, no sé si el capítulo vaya a pasar o ya pasó, pero por ahí también hemos tocado el tema de la dismorfia corporal. Claro. Que tiene que ver un poco de cuando tú estás delgado, pero en el espejo no siempre te ves delgado, ¿no? Gruesa, te ves un ¿verdad? poquito más grande, o viceversa también. Sí. Es similar, pero bueno, en este caso es es una disforia, es la no correspondencia al género que tú te vives en tu interior, en tu mente, a lo que tú ves en el espejo. Entonces, sí, mucho tiempo yo tuve que convivir con la disforia de mi género, hasta que tuve, por fortuna, algunos talleres con sexólogas y con sexólogos, constelaciones familiares, que yo creo que fue donde más abrí mi mente a lo que en realidad yo sentía, era y me permití ser, ¿no? Porque una cosa es lo que yo sentía, pero también no correspondía a lo que yo veía, pero llegó el momento en que tomé conciencia de mi corporalidad y que el cuerpo al final es solamente eso, es algo que te permite sentir, tener todas las sensaciones, ¿no? El poder estar, que cuando te tocas, sientes, si te quemas te duele, ¿no? Si te cortas te duele. Entonces al final el cuerpo es solamente eso, ¿no? Y ya cuando ya vives pues una identidad, es todo un conjunto completo de factores, no es solamente el cuerpo. Ya que tú sales del closet como persona gay o de una vez sales del closet como... No, fíjate que sí, creo que cuando yo decidí salir del closet lo hablé pues en familia. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. Okay. Y cuando decidí salir y decirle a mi familia, miren, pues yo siento esto, yo me veo así, yo me gusta
vivir así, yo me siento atraída por los hombres, así, así. Entonces, yo te digo, yo por la desinformación que en ese tiempo tenía, pues yo me asumía como una persona gay, ¿no? Ya al tiempo me di cuenta, pues, que no era así. ¿En qué momento te das cuenta que no era así? Yo creo que alrededor de cuando yo tenía 19, 20 años. Y por decirlo así, vuelves a salir del Y closet. eso, otra salida del Ahora closet, como efectivamente, persona porque trans. sí, claro, cuando tú te asumes como, o cuando te crees una persona gay, entonces, pues, te asumes como tal y pues tu cabellito corto, ¿no? Y con tus características, pues, de hombre, ¿no? Ujú. Y cuando ya te asumes como una, bueno, en mi caso como una mujer trans, entonces pues ya es que, ya cuando yo me empecé a ver, porque primero empecé a jugar con la parte del maquillaje, yo veía que, y yo me ponía maquillaje y me gustaba, y me gustaba la sensación de sentirme más femenina, de traer maquillaje en el rostro, en s- cuando empezábamos nada más, el rímel, la cejita, y la base de maquillaje, era todo lo que usábamos, ¿no? Pero ya a mí me hacía sentir distinta. Ujú. Y a la par de todo esto, eras pues una joven, 19 años, y estabas en la prepa universidad, ¿o cómo fue tu Fíjate que carrera? sí, creo que estuve, cuando yo comencé mi transición, yo estaba en la preparatoria y ahí me di un tiempo, pedí permiso en la prepa, me retiré un tiempo de estudiar, me fui a trabajar Ajá. a Barra de Navidad y pues allí es donde encontré mi alma gemela, Ujú. otra chica trans, mi mejor amiga durante muchos años, Ajá. Débora Ok. Briz del Corcovado, y pues empezamos a descubrir juntas que nos Claro. sentíamos distintas, que nos gustaba vernos como mujer, que nos gustaba maquillarnos, que en su momento nos encantaba el pelo largo, lo teníamos corto, pues entonces usábamos que la peluquita y así, ¿no? Y, y así fue como yo fui descubriéndome, pero tuve la fortuna también de que esa etapa de transición no la viví yo sola porque me encontré con Débora, entonces vivimos la transición juntas. Tengo varias preguntas alrededor de la etapa de transición, por ejemplo, también cómo era eh, el Autlán gay hace 30 años, en cuanto a la escuela, ¿te hacían bullying, no te hacían bullying? Fíjate que no era solamente la escuela, Autlán hace 30 años era una ciudad bastante, no era homofóbica, ¿eh? Porque yo conocía personas homosexuales más grandes que yo y que eran bien vistas en la sociedad, pero pues obviamente eran hombres, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahorita recuerdo que estaba mirando un documental de las abuelitas trans Ujú. y justamente las que éramos vestidas, porque en aquel tiempo es lo que nos decían, ¿no? Ujú. Las vestidas, las que éramos vestidas, éramos quienes vivíamos la discriminación total. Ok. Así ¿Por es. qué crees que era eso? Yo creo que fue el primer atentado que teníamos en contra de la hombría, ¿no? Y Ujú. del patriarcado. Ujú. Mientras que fueras homosexual, pero te vieras Como hombre, como hombre, vamos a decirlo así. así es, no atentabas en contra de la hombría, ¿no? Y en contra del patriarcado y de la norma que era la heterosexualidad. Pero si ya te veías como una mujer, o si te gustaba vestirte como mujer, habiendo nacido hombre, entonces ahí ya era un atentado en contra de la naturaleza. Sí, claro. Y era un atentado en contra del macho, de la figura del macho, de lo que en aquellos años el hombre era, ¿no? Y eso molesta particularmente a los hombres, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees o has recibido más discriminación de hombres que de mujeres? Fíjate que yo creo que ha cambiado a través del tiempo. Ujú. En los primeros años sí, los hombres eran súper transfóbicos, ¿no? Ujú. Transfóbicos, no sé qué palabra utilizar, pero doble moral. Claro, bueno, sí, por un lado en la calle, enfrente de mis amigos te grito cosas, Así es. pero a lo mejor te busco, ¿no? Por otro Así lado. es.
Entonces eran transfóbicos con doble moral. Y en este tiempo yo creo que la mayor transfobia se vive de parte de las mujeres. Actualmente. Actualmente. Ok. Jackie, y bueno, volviendo a esa parte, también tengo la curiosidad, ¿tú decides comenzar tu transición? ¿Se lo comunicas a tu familia? Fíjate que no. Ya Ok. cuando decidí comenzar con la transición al género al que yo me identifico, Ujú. no, ya no fue necesario. Ya mi familia ya empezó desde antes a verme, ¿no? Que ya me empezaba a dejar el cabello más largo, Ok. que en su momento empecé, ahorita ya no, pero en su momento empecé a tomar un tratamiento hormonal. Empecé a desarrollar ciertas características que pues ya no era lo que ellos veían al día. Ajá. Entonces ya no hubo necesidad de una nueva salida del closet con mi familia, así literal, ¿no? De sentarme y decirles, miren, así Ajá, es. claro. Eso se fue dando igual y también mi familia es demasiado conservadora, pero afortunadamente ha sido el ir permeando, pero el ir permeando con mucho amor. Mi familia y yo digo que nos vivimos mucho en el amor, entonces eso ha facilitado mucho el que podamos convivir y existir en el mismo plano, en el mismo espacio, Qué padre. pero con mucho respeto, Qué porque antes de todo pues nos amamos mucho. Qué bonito. Así Y es. cuando tú dices transicionar, justo hablaste de hormonas. Sí. ¿Cómo comienza, bueno, no vamos a generalizar, cómo comenzaste tú a transicionar? ¿Cuál Mira, fue tu proceso de transición? como te decía, lo primero fue comenzar a usar maquillaje. Ajá. Comenzar a usar maquillaje, me empecé a dejar crecer el cabello, me lo pintaba, Ujú. andaba de repente andaba con el cabello muy rojo, de repente andaba con el cabello ya rubio. Y creo que posterior a eso ya fue, en mi caso, pues, el empezar a usar Ropa. blusitas, como blusas de mujer o pantalones como en aquellos años pues eran como muy acampanados, Sí. pero de mujer. Y ya posterior fue que comencé a hacer un tratamiento hormonal, pero ya fue después, ya cuando ya me maquillaba, cuando ya traía mi cabello pues ya más correspondiente al género femenino, más la ropa pues más femenina, ¿no? Ujú. Y ya después fue el proceso hormonal. ¿Pero lo paraste o porque Sí, por lo que me fíjate que dices? sí, dejé de usar las hormonas, una porque fue decisión propia, ¿no? Ok. Dije, bueno, pues al final el que yo tenga ciertas características o no, no me dictan la persona que yo soy. Claro, tú sabes lo que eres. Así es. Y aparte también fue como un reto social. A mí siempre me ha encantado retar a la sociedad. Siempre, toda la vida. Entonces, yo sabía que pues para la sociedad autlense sobre todo, ¿no? Era que si eras trans, pues tenías que verte como muñeca. Claro. Tenías que tener una cinturita, tu cadera grande, ¿no? Tus buenos Hacerte pechos. cirugías. Así Ajá. es. Y dije, bueno, ¿por qué les tengo que dar gusto? Ujú. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer, te digo así, me ha encantado retar a la sociedad aquí. Y fue también por eso que dije, bueno, pues al final no es un proceso hormonal lo que va a determinar si soy o no soy una mujer trans. Ujú. Pues sí, que ese también luego es una disyuntiva mucho en la sociedad, ¿no? ¿Cómo debe Claro. verse una mujer trans? Sí. Entre comillas, Es el que es debe, más pero... exigencia, fíjate que socialmente es más exigencia con las mujeres trans Ajá. que con las mujeres cis, porque una mujer cis puede andar ampliamente en la calle con sandalias, puede andar con pijama en la calle, puede andar igual sin peinarse, sin gota de maquillaje, pero una mujer trans no se nos permite. Ujú. Sí, haciendo la acotación un poquito, una mujer cis, nos referimos a una mujer Que corresponde al sexo de nacimiento. Al sexo de nacimiento, exactamente. Así es. Entonces, a ustedes luego se les puede exigir un poco más porque deben Claro, verse femeninas, sí, ¿no? porque nos debemos de ver femeninas ante la sociedad. Entonces, pues ya no sales igual,
guarachuda, no sales igual. Bueno, yo sí, pero no es el común de las mujeres trans, pues. Sí, y también vale la pena decir que no es a lo que aspiran todas las mujeres trans, ¿no? Creemos que una mujer trans aspiraría a verse lo más femenina posible, pero como dices, simplemente yo quiero estar cómoda con lo que soy. Sí, no claro. tengo que verme súper femenina. No, o sea, digo, para vivirte como persona, como con tu identidad de género, no es necesario cirugías, no es necesario tratamientos hormonales. Digo, si ya es lo que tú deseas y Sí. si tú te quieres ver, si en el espejo es lo que tú quieres ver y que al final eso para muchas alivia la disforia, ¿no? El que ya te ves en el espejo y pues ya te ves con una figura más femenina. Entonces dices, bueno, ya me corresponde más a lo que yo me identifico o lo que yo me vivo. Pero igual, o sea, te digo, habemos personas que decidimos no hacer esos ajustes, sobre todo quirúrgicos. Bueno, yo le tengo mucho miedo a las cirugías. Ajá. Entonces, igual, yo ahorita ya me siento muy cómoda viéndome en el espejo, no tengo ningún Qué bueno. problema con mi imagen. Y hablando de esta parte, Jackie, me gustaría también para que la gente que nos ve pudiera discernir cuál es la diferencia entre un transgénero y un travesti. Sí, fíjate que siempre es una pregunta que me gusta mucho abordar, Ujú. porque cuando vemos las siglas es LGBTTIQ+. Ajá. Ajá, Y tres luego T. dicen, bueno, ¿por qué tantas T's, no? Igual también es importante que entendamos pues que esa T es un término que le denominamos término paraguas o una sombrilla que cobija las 3 T, que es transexual, transgénero y travesti. Entonces, bueno, una ¿Cuál es la persona diferencia? transexual y transgénero somos las personas que vivimos en la transición de un género, Ujú. ¿no? Que igual nacimos con ciertas características, pero nos identificamos con las del género opuesto. Y cuando hablamos de una persona travesti, estamos hablando única y exclusivamente de lo que es la parte que se ve. Sí, La pues. ropa, el cabello. Entonces, de repente es importante. Y también aquí viene también otra parte, ¿no? Que muchas veces la gente dice, travesti, entonces las drags son travestis. Bueno, el drag es una expresión El drag es artística. no es Entonces, parte. no estamos hablando de una parte de la diversidad. Que hay dragas que son trans, ¿no? Claro. O que hay dragas que son mujeres cisgéneros. Incluso que son padres de familia. O que hay drags que son hombres. Ajá. Y que son padres de familia. Entonces, también es importante que no confundamos la parte del drag, que es una expresión artística, con la parte del travestismo, que hay personas que su fetiche, por ejemplo, es el usar yo me asumo hombre, pero de repente me gusta ponerme unas zapatillas. Claro. O me gusta traer toda mi ropa de hombre, porque yo nací hombre, pero de repente me gusta traer lencería por dentro, ¿no? Entonces, que también es parte del fetiche, ¿no? Pero a eso refiere el travestismo, ¿no? El nada más en la parte externa, en lo que te pones, en lo que te vistes. ¿Hay alguna diferencia en el nombramiento o simplemente es en la decisión, en cómo tú te quieres sentir cuando una mujer trans decide hacerse la cirugía de extracción de miembro? Claro, bueno, es que allí es también importante, como te digo, es hasta dónde tú visualizas, okay, ¿no? Tu transición de género. Como te decía, por ejemplo, Débora emigró, entonces ella en los Estados Unidos tuvo, obviamente sabemos cómo se vive la diversidad en los Estados Unidos, bueno, se vivía la diversidad en los Estados Unidos, y y por ejemplo, a ella su cambio de identidad, su cambio de género, su cambio de sexo, porque ya fue parte es lo que se le llama la reasignación. La reasignación sexual. Okay. En el caso de ella, pues fue completa. Ok. Sí. En el caso de muchas de nosotras, pues nos sentimos a gusto así. Claro. Ok. Jackie, y entonces en esta parte de tu transición, de vivir tu vida como tú quieres vivirla y como tú te identificas, ¿cómo fue la parte de la discriminación en aquellos tiempos? ¿Tuviste algunos momentos como críticos, agresiones tal cual? Sí, claro, sí, por supuesto. Viví
mucha discriminación. Te estoy hablando del 90 al 2000, que de hecho muchas veces les platico pues que cuando yo egresé de la licenciatura en administración. ¿En dónde la estudiaste aquí? Aquí, en el PUC-Sur. Ajá. Y cuando yo egresé de la licenciatura en administración, de repente, y fue más experimento social que en realidad la parte de querer entrar en el mercado laboral, porque pues para eso yo ya tenía mi emprendimiento y pues ya vivía de ello, ¿no? Pero dije, a ver, pues, ¿qué se siente irte y sentarte y llevar una solicitud o una currícula a un negocio? Y pues todo el proceso de contratación, porque al final pues yo soy licenciada en administración, claro, sí. Y yo quería de primera fila vivir el proceso de contratación, ¿no? Y pues es muy lamentable lo que en su momento nos topábamos. Bueno, creo que puedo hablar por muchas más de mi época, que llegábamos a buscar un trabajo y ya con un estudio terminado, con una carrera terminada, y por el simple hecho de verte como una mujer y que tu nombre en el acta de nacimiento no concordara, ya no te daban trabajo. Entonces, claro, hasta allí se vivía la discriminación, hasta el plano laboral, el plano religioso, por ejemplo, porque yo siempre he sido muy espiritual, pero mucho tiempo en mi juventud, antes de yo comenzar mi transición, en mi adolescencia y juventud, yo pertenecía a la pastoral juvenil de aquí de Autlán y de repente también, o sea, hubo sacerdotes que me decían, trata de no actuar tan femenino. Que no se te note. Que no se te note, por favor. El famoso que no se te note. Entonces, creo que la discriminación se vive, o se vivía, no, todavía se vive. Sí. Se vive en muchos ámbitos, igual en la política. ¿Tú crees? Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, en que creo que todavía nos falta avanzar demasiado. Y no lo digo porque no lo he vivido en carne propia, pero, por ejemplo, con el magistrado, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, ahí está el vivo caso de que igual en la política sigue existiendo, ¿no? Sí, la discriminación por identidad de género o por orientación sexual. Jackie, ahorita que hablabas de la parte laboral, me gustaría mucho tocar un tema, porque lo escucho mucho como a manera de ataque hacia las mujeres trans, que creo que al final de cuentas todo es un círculo de decisiones, vamos a decirlo así, sociales. El sentido de mucha gente critica por qué las mujeres trans, la mayoría, vamos a decirlo así, porque así se dice, pero pues no tenemos datos reales, aunque tú me dirás, a lo mejor tú los tienes, se dedican en su mayoría a la prostitución. Y ahora tú me lo dices, ¿cómo lo viviste? Pues una respuesta puede ser porque pues vamos a pedir trabajo, claro, y nos lo niegan, un trabajo profesional. Ahora también otra arista puede ser que no muchas mujeres trans tienen acceso a la educación. Sí, ¿Por bueno, qué? Porque, perdón, déjame, te termino esta idea y ya tú me respondes. Sí. ¿Por qué? Porque seguramente al salir del closet como mujer trans son corridas de su casa, se quedan sin apoyo y no pueden continuar estudios. Por eso digo, es como todo un círculo de decisiones que al final la gente critica el producto final. La sociedad critica el producto final porque las mujeres trans normalmente se dedican a la prostitución sin ver los pequeños actos que la misma sociedad hace para discriminarlas o llevarlas a ese punto. Pues sí, fíjate que creo, y te voy a hablar sobre todo pues de los años de los 90, de los 2000, que era cuando era más cerrado el tema, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchas chicas trans, bueno, mujeres trans, siempre me gusta utilizar el término mujeres y no chicas. Muchas mujeres trans que cuando decidieron mostrarse o salir del closet ante su familia, tú lo dices, o sea, hubo muchas, por ejemplo, aquí en Autlán hubo muchas que emigraron a Estados Unidos o a Guadalajara. Y entonces al verse fuera de su casa, fuera del contexto ese que les era más propicio para poder sobrevivir, pues ¿qué les quedaba? Pues ejercer el trabajo sexual, ¿no? Para poder en su momento llevar ese proceso hormonal y que
desgraciadamente en aquellos años, aparte del proceso hormonal, era el que se inyectaban, ¿no? Cosas biopolímeros, aceite Sí. de cocina, aceite de Sí, para lograr tener un muchas cuerpo más cosas, ¿no? femenino. Que les decían que era silicón líquido y no sé qué tantas cosas se inyectaban. Y para poder tener, claro, ese cuerpo voluptuoso, que era lo que en aquellas épocas era lo que era bien visto, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que era todo el conjunto, ¿no? El hecho de estar fuera de tu entorno, de tu contexto, de tu familia, el hecho de querer más rápido llegar a esa imagen que tú deseas ver en el espejo, entonces, pues para dinero más rápido, el trabajo sexual. Ok. Y actualmente es diferente, pero ¿qué tanto crees que ha cambiado? Pues ha cambiado porque se ha abierto, ha habido eh, personas de la comunidad trans que creo que han hecho punta de lanza Ujú. dentro de sus propias comunidades y dentro del país, y de repente se ha visto un empoderamiento de la población trans, ¿no? Ahora vemos una Kenia Cuevas Claro. que igual es un parteaguas dentro del activismo político, Ujú. pero anteriormente, por ejemplo, estaba Maranta Gómez Regalado de la comunidad Muche de Oaxaca, que también ejerció un activismo importantísimo en el empoderamiento de las personas trans. Igual, ¿no? Muy criticada y odiada y amada, Wendy Guevara, ¿no? Claro. Que igual da una visibilidad, ¿no? También a otra parte de la población trans. Esa parte donde dices, bueno, yo no quiero ser activista, ¿no? Yo quiero ser yo. Ujú. Y es muy válido y muy permitido. Yo creo que todo el mundo debemos de vivirnos como deseemos. Yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que igual a la identidad o a la orientación que tú pertenezcas, es que tú vivas lo que tú deseas vivir y te vivas como tú te quieras vivir. Entonces creo que la importancia esa, ¿no? Que ahora ha cambiado. O sea, ya ahora lo que tú ves aquí en México en cuanto a las personas trans es que ya hay ya se abren espacios laborales. Ujú. Ya las universidades ya abren espacios. Tenemos aquí en el centro universitario, si tú durante tu periodo escolar decides hacer tu cambio de identidad de género en el autopercibido, en el registro civil, ya Sí. sales con un título, con un género al que tú te perteneces y te vives, ¿no? Entonces, creo que ya ahora hemos crecido demasiado, ¿no? Como sociedad y como organizaciones igual, ¿no? Hablamos de estudiantil, de laboral, de todo esto, y ya ahora ya se vive de diferente manera. Jackie, y de esto entonces, tú tienes veintitantos años y ya te vives como una mujer. Ajá. ¿En qué momento decides? Yo sé que a lo mejor no de un día para otro dices voy a ser activista, pero ¿en qué momento decides ser tan activa en el movimiento LGBT? Y pues es que eso te lleva ahora sí ser nombrada activista en la región. Fíjate que yo siempre les he dicho que cuando tú inicias un activismo, siempre el activismo nace de una parte dolorosa. Ujú. Entonces, pues a nosotros, bueno, al menos a mí, dentro de mi círculo social, más inmediato hubo cosas que marcaron, ¿no? El hecho, por ejemplo, en que llegábamos, pues todas mis amigas y yo, que éramos personas trans, y íbamos, por ejemplo, a los toros, ¿no? Ah, yo lo recuerdo. Bueno, no sé si eras tú, pero yo lo Sí. recuerdo, sí. Y llegábamos a los toros, entonces de repente pues ya íbamos pues muy emperifolladas y muy maquilladas y todo, Ajá. y el llegar y que ya tú querías entrar a un baño y que de repente la policía te decía no. Al de mujeres, ¿no? Ajá. Y de repente la policía te decía, no, aquí no vas a entrar. Pero luego si entras al de hombres, Ajá, y luego entras al de hombres y luego viene la violencia, ¿no? claro. Entonces, eso, el hecho de que te estoy hablando, y no es que esté hablando de una institución, estoy hablando de una institución que todavía no
no crecía como hemos crecido todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo caminara por las calles y recibir violencia de la misma policía, ¿no? Que entre ellos, ay, te hablan, míralo, Sí. tú que ay, no, pediste una de estas, ¿no? Ajá. Y así, entonces, Cuando tú dices, yo solo voy caminando por la ajá, calle. y tú dices, bueno, pues yo nada más voy caminando. Ajá. Y todo eso me llevó a decir, bueno, ¿y por qué tengo que soportar? Ujú. ¿Y por qué tenemos que soportar? ¿Y por qué de repente nos agredían físicamente, no? A mí me recuerdo un episodio donde justamente a Débora y a mí nos dejaron tiradas, ensangrentadas en la calle en un carnaval, por el hecho de que nos vieron que nos andábamos divertidísimas, y hubo hombres que no soportaron vernos divertidas y dijeron, a ver, no se tienen que divertir. Y nos golpearon y nos dejaron tiradas, ensangrentadas en la calle. ¿Qué sientes en ese momento además del dolor? Impotencia. Para mí fue, como te digo, fue parte de esa reacción Ujú. para yo comenzar a vivirme en el activismo político, porque al verme yo sangrada, al buscar a Débora y no encontrarla, y iba asustada porque dije, bueno, pues ¿qué le pasó? Y llegar a una comandancia de policía a denunciar el acto de abuso del que habíamos sido testigas, y que la policía me dijera, no, pues lávate la cara y vete a tu casa, no andes causando problemas en la calle. El hecho de ver toda esa violencia que también recibí en ese momento de parte de la policía municipal, fue lo que dije, no, ya no, hasta aquí. Y fue a partir de ahí. Y creo que otro, ya muy reciente, otro hecho que también hizo que no me quedara callada fue el asesinato de mi amiga Fray. Claro, Fray, sí es Igual. cierto. A raíz de ahí no puedes callarte. Fue un transfeminicidio. Claro. Claro, y no puedes callarte, y no puedes ir para atrás. No puedes ir para atrás. Aquí el activismo siempre va a ser el hecho de ir para adelante a pesar del dolor. Porque no es, ay, qué alegría, ya soy activista, Sí, ¿no? y no andas brincando y corriendo por las calles de alegría por el hecho de vivirte en un activismo, ¿no? El activismo siempre se sufre. Y yo lo veo, por ejemplo, en la parte mía, desde el activismo político, del empoderamiento de las personas trans, como igual lo veo también desde la parte de las personas que trabajan en el activismo de la protección animal. Entonces, Ujú. yo creo que ningún activismo es fácil. Ninguno es fácil, y ninguno de ellos es como que se vive muy light, ¿no? De hecho, siempre tiene como unos matices muy profundos. Porque además normalmente incomodas, ¿no? Sí, claro. O sea, Dice lo que no quieren escuchar. Claro, quien está señalando lo que no está bien incomoda. Así es. Dices lo que la gente no quiere escuchar, o lo que se sabe pero que no se habla, Ujú. ¿no? O de repente cuestionas sistemas, cuestionas vivencias, grupos, Ujú. y ahí es donde empieza la comezón a esos grupos, y ya no te quieren. Sí, claro. Ya no te quieren porque pues al final pones el dedo en la llaga. Y en todo esto, ¿siempre estuviste con tu emprendimiento o si llegaste a trabajar en empresas? No, fíjate que sí llegué a trabajar. Yo estuve trabajando durante un tiempo en Puerto Vallarta, otro tiempo estuve en Barra de Navidad. Como profesionista en administración. No, todavía no. Fue antes de estudiar la licenciatura. Ok. Estuve trabajando, te digo, primero estuve en Barra de Navidad, Ajá. en Melac, y después me fui a Puerto Vallarta. Allá anduve un tiempo. Ujú. Actualmente desempeñas un cargo en la dirección, dentro de la Dirección de Inclusión Social. Actualmente estoy en un cargo público dentro de una dirección que es muy bonita, porque Ujú. al final creo yo que todo el trabajo que se hace directo con las personas es
ese es un trabajo muy bonito, y cuando trabajamos en esa parte de la asistencia social, todavía es más satisfactoria, porque te sabes que tienes en tus manos temas muy sensibles, ¿no? Sobre todo, pues nosotros desde la inclusión, yo creo que manejamos temas muy sensibles como son comunidades vulnerables, ¿no? Jornaleros agrícolas migrantes, personas con discapacidad, personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se me hace bonito de esta parte de la inclusión es que al final de cuentas llegan o se unen en un punto diferentes minorías, vamos a decirlo así. Es. Y que en algún momento a lo mejor hasta una minoría pudo haber discriminado a otra, pero sin darse cuenta que pasan exactamente por lo mismo. Claro, o igual, fíjate que yo les comento o platico pues mucho con mis amigos que de repente no somos conscientes de ese, cómo rompemos a veces el tejido social, y la transversalidad se viene, ¿no? Por ejemplo, personas, y pues yo he conocido, ¿no? Personas que llegan a trabajar al campo, o sea, trabajan en el jornal, vienen que son migrantes, por ejemplo, que vienen de Oaxaca, que vienen de Guerrero, de Hidalgo, que son transgénero o que son homosexuales, y y luego, aparte que también hay personas que pertenecen a la comunidad, por ejemplo, de discapacitados, y también viven la diversidad sexual, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces no caemos en cuenta de cómo se rompe este tejido social, y viene y se hace una transversalidad grande, desde tu origen, desde tu etnia, desde tu identidad, ¿no? Desde todo esto que se vive, ¿no? Y desafortunadamente, todos esos grupos son, o sea, pues no hay nada que te beneficie, porque al final vienes de puros grupos minoritarios, y que al final todos esos grupos llegan en su momento en que son discriminados. Sí, claro. Y aquí hay datos duros, literalmente duros porque son datos, y duros porque son difíciles de leer, donde en diversas organizaciones no gubernamentales señalan que en México, por lo menos, el promedio de vida de una mujer transgénero es de 35 años. Sí, fíjate que la estadística es lo que marca, ¿no? Que el promedio de vida de las trans es 35 años. No así, por ejemplo, de una persona gay o de una persona lesbiana, que tienen un promedio de vida, una expectativa de vida de 70 años o más. En el caso de la comunidad trans, la expectativa de vida es muy corta, 35 años. Y luego hay más datos, ¿no? Datos también que igual son muy duros y que de repente son incómodos. Pero también dentro de la comunidad, por ejemplo, dentro de las personas que están viviendo con VIH, la población trans es la mayormente afectada, aparte de la cisgénero. Pues ya los homosexuales no son tan afectados en el tema de VIH, o las lesbianas, pero sin embargo las mujeres y los hombres cisgénero o heterosexuales y las personas trans, las mujeres trans, sobre todo, somos quienes vivimos más estas estadísticas. Y que justo esta estadística del promedio de vida de 35 años no es porque mueran por enfermedad normalmente, sino por agresión. Asesinato. Exactamente, que ese es el dato, creería yo, que más duro, ¿no? Como porque hay tanto odio. Claro, pues, o sea, igual, y también en la estadística está que dentro de América Latina, México es el segundo país que tiene más transfeminicidios. Entonces, sí es importante que existan estos datos, porque así nos damos cuenta que no es verdad que estamos avanzando tan a pasos agigantados como se ha cantado, pues, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. ¿Tú crees que hay menos discriminación trans hacia los hombres trans, es decir, mujeres que hicieron la transición a ser hombre, que viceversa en tu caso? Creo yo que en el caso de los chicos es más, se vive más como desde el anonimato. Son pocos los chicos trans que deciden decir, a ver, yo soy un hombre trans y así. Y los pocos que yo conozco son que pertenecen al activismo político. Ok. Porque personalmente también creo que por lo menos está menos mal visto, entre comillas,
ser Claro. lesbiana que ser gay. También, así es. ¿Y no ves por ahí un hilo conductor, o a lo mejor es mi idea, en cuanto a un machismo? O sea, nada, siempre es contra lo femenino, no contra lo masculino. Sí, fíjate que yo creo que igual, y siguiendo pues en esta heteronormatividad, lo que atenta en contra de la Ujú. hegemonía heteronormativa, machista, donde los hombres viven todavía el poder, claro, lo femenino pues no es que no sea bien visto, pero sí es como, llega a tener ese tinte de amenaza, ¿no? Sí, totalmente. En contra de la estructura. Y Jackie, y tú me decías algo en lo que yo concuerdo, digo, yo creo que ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, pero tú me decías que a pesar de todo esto que mencionas, Autlán o la región bueno, vamos a hablar por Autlán porque no podría hablar yo por otros municipios, pero yo no considero que Autlán sea un municipio tan homofóbico, o por lo menos yo crecí justo, y es que te digo que a lo mejor eras tú y eso me da como mucha nostalgia, que yo estaba en los toros sentado y yo veía que entraban 3, 4. Pues en ese momento yo no sabía honestamente si eran hombres o mujeres, pero porque los veía con ropa muy ajustada, pero el cabello corto, pero maquillados. Y yo sí Ajá. decía como, órale. O sea, yo en ese momento pues de niño como que no entiendes. Y yo decía, órale. O sea, me llamaba mucho la atención y sí escuchaba que les chiflaban, pero, o sea, en el buen sentido, el típico Sí. silbido de qué guapa estás o algo así. Pero no veía que las agredieran. A lo mejor yo no lo veía. Me cuentas obviamente lo que te pasó y qué triste y qué lamentable, pero recuerdo también que desfilaba la reina gay Sí. en los coches y que aventaban dulces y todos los niños nos acercábamos. Sí, claro. O sea, yo crecí pensando que no había tanto, y conocías que el hijo de, la hermana de, el Sí. primo de eran gays o lesbianas, y como que no considero hasta ahora que sea por lo menos tan homofóbico. Obviamente también he tenido momentos aquí de homofobia, pero no como lo esperarías de un pueblo o de una ciudad pequeña. Sí, fíjate o sea, sí coincido contigo en eso de que Autlán, bueno, sobre todo, yo creo que la región, Autlán y toda esa Ujú. región de la costa sur, eh, sí ha sido un trabajo, pero igual ha sido un trabajo que hemos hecho de muchos años. Eh, yo recuerdo que en el 2000, por ejemplo, que hicimos el primer certamen de Miss Gay Autlán, eh, allá estábamos, allá, retacadas en una granja, a la orilla del pueblo, y sí, estábamos nada más, pues, el grupo, ¿no? Ujú. O sea, lo que éramos la comunidad. Y era muy bonito en ese tiempo. Yo creo que de ahí comenzamos a tener como cierta identidad. Te hablo del año 2000 que hicimos nuestro primer evento, nuestro primer certamen, y que éramos exclusivamente la comunidad, lesbianas, gays, Ujú. trans, ¿no? Que estábamos en ese lugar, en ese espacio físico, conviviendo. Ya posteriormente, pues los certámenes se fueron abriendo al público en general, pero creo que los primeros marcaron esa parte de la identidad de comunidad de aquí de Autlán y de la región, porque de repente ya era en el segundo año, ya era que se hacía el certamen Miss Gay Autlán, igual clandestino en una granja, igual con el riesgo de que la policía llegara y nos corriera, pero ya estaban personas del Grullo, de la Unión, de Casimiro Castillo, de Limón, de la Huerta, ¿no? Entonces éramos como, tenemos como una identidad más regional. Ya vivíamos como, ya nos permitíamos conocernos quiénes eran las personas gays de otros municipios, sobre todo pues las que decidían salir, ¿no? Del closet. Y ya, pues ya después, como te digo, ya los demás certámenes pues ya fueron abiertos al público, que también es importante, porque ya la gente ya veía que al final no era como nada de otro mundo, Ujú. o que no era como un degenero, una depravación lo Claro. que se vivía en una noche de certamen, ¿no? Claro. Era literalmente un certamen de belleza y era lo que se vivía, ¿no? Unas pasarelas y eso. Ya cuando la gente empezó a ver y empezó a ver los vestuarios tan espectaculares, decían, ay, Sí, claro. o sea, qué padre, ¿no? Y creo que todo esto permeó en la sociedad y hizo que la sociedad local fuera más, yo les digo, más jotera, Ajá. ¿no? Que vieran a la comunidad como más
como más festiva, más alegre, pero creo yo que igual y también dentro de esa parte festiva, o sea, decían, bueno, o sea, qué padre, qué chido, pero, o sea, no vayas a afectar a esa estructura, ¿no? Como la familia, como Ok. así. Sí, que siempre se ha hablado como esta parte de proteger a la familia, Ajá. pues que le llaman entre comillas tradicional, ¿no? Sí. De papá, mamá Ajá. e hijo. Pero que bueno, eso también, no sé cuál sea tu opinión, pero yo creo que segrega pues a un buen porcentaje de la familia mexicana, que normalmente muchas son solo mamá e hijo. Mamá e hijo, o mamá e hijos. Algunos, ¿verdad? muchos también Y papás papás e hijos, Ujú, porque también. igual yo tengo amigos que son padres y que han criado a sus hijos. Claro. O familias que son tías y hijos, Sí. abuelitas y los hijos. Ujú. O sea, no todo es esa parte y el peligro creo que siempre se ha señalado que está del lado de la diversidad, pero yo creo que está en todos lados. O sea, Claro. no para nada tiene que ser así, pues. Así es. Sí, fíjate, al final, por ejemplo, yo, en mi caso, pues ahorita somos una familia, mi mamá, mi tía y yo. Ajá. Entonces, y somos una familia, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser esa la figura del hombre, la mujer y los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya estamos abordando un tema que ya igual y tiene mucha tela para dónde cortarle. Sí, es que sí, vamos dándole una embarradita a los temas, pero Jackie, ¿qué cambios has visto a lo largo de todo este tiempo? Vamos a decirlo aquí en Autlán. Personalmente te cuento, por ejemplo, el otro día fui al cine y al salir vi a dos niños, bueno, yo les digo niños porque los vi chiquitos, pero supongo que tenían, no sé, 16, 17 años, acompañados de una de la mamá de los dos, pero iban agarrados de la mano en el Sí. cine y yo dije, órale, o sea, yo incluso siendo parte de la comunidad, los vi y dije, órale, o sea, fue como un impacto de algo que jamás me imaginé. Eso lo ves en Ciudad de México, lo ves a lo mejor en algunos puntos en Guadalajara, pero verlo aquí en un centro, en una plaza comercial, me dio mucho gusto, la verdad. Ujú. Fíjate que de repente nos creamos pues esos estereotipos, ¿no? De Ujú. que queremos ver, o en Guadalajara, pues dices tú, en Guadalajara, Ciudad de México, ¿no? O por ejemplo, fíjate que la otra vez estaba platicando con uno de mis amigos Ujú. y luego me decía, ay, ¿sabes qué? Me dices que no puedo soportar que me tocó ver a dos hombres agarrados de la mano, me dice, pero los dos son albañiles. Le dije, bueno, ¿y cuál es el Sí, problema, ajá. no? Al final, pues son dos personas, ¿no? Claro. Y si son dos hombres y que se viven, pues, en una relación, pues qué chido, ¿no? Independientemente del oficio. Ujú. Pero sí como que se crean esos estereotipos de que a lo mejor el homosexual que es aceptado, es estereotipado, es el que o que tiene un salón de belleza o una barbería o que es cocinero, ¿no? Y ya que tiene un oficio que corresponde rudo, pues que por lo regular se asocia a los hombres El campo. heterosexuales, el trabajo. entonces ya como que, ay, no les cuadra, ¿no? En sus mentes. Pero pues al final, te digo, debemos de empezar a vivir y a aceptar, ¿no? Ujú. Al final se trata de que todo el mundo seamos felices. Y si ellos en ese nicho de social, en el campo, en la construcción, viven felices y como una pareja feliz, bienvenida a la felicidad, ¿no? Jackie, ¿cómo te ha ido a ti desenvolviéndote en la política o entre políticos, entre funcionarios? Sí, en esta parte, ¿te ha sido intimidante en algún momento? ¿O a esas alturas ya de tu vida ya llegas muy segura siempre a donde vas? ¿Cómo ha sido esta parte de tener que hablar en público, que se te respete tu lugar, que se te nombre por tu nombre que tú quieres y no el que... Sí. Porque no has cambiado de No, nombre todavía oficialmente, no. ¿verdad? ¿Lo piensas hacer? No sé, fíjate que he estado pensando porque al final es una serie de muchos documentos que hay que cambiar y en unos no hay problema, pero en otros son trámites nuevos. Pasaporte, visa, por ejemplo, esos visa. más complicados. Ajá. Entonces, de momento es lo que se me vence mi primer visa, no he pensado en hacer en el registro civil mi cambio. Okay. Y bueno, de la pregunta, mira, creo que en la política no me gusta verme. Okay. Yo siempre he dicho que yo soy muy mala política. No me gusta, me gusta más el servicio público. La función pública es muy bonita. Uh-huh. Al final la función pública es lo que es bonito.
Y pues obviamente sabemos que la política te lleva ahí, a la función pública, pero mm, el expresarme en público no me es tan cómodo ni me es tan raro porque pues durante muchos años me ha tocado estar animando eventos. Fui primero animadora, he conducido certámenes, noches disco, estaba animando eventos. Entonces, ya para mí, en público, un micrófono es más familiar. Es más familiar que un micrófono así frente a frente. Sí, me da, fíjate que el miedo escénico siempre existe, ¿no? Sí. Ahora, la diferencia pues es de que ya cuando tú eres una figura pública en la política, sí tienes que cuidar mucho los modos, las formas y las palabras. Entonces, sí he tenido que modificar bastante, sobre todo mi manera de hablar. Okay. Porque a mí me encanta decir malas palabras. Bueno, no malas palabras, pero me gusta. Hablas dentro de tu léxico normal, natural, encanta, es con sí, mucha mala palabra. Claro, me encanta. Pero ahorita, pues no. Sí, fíjate que me dicen, yo tengo, con mi grupo más cercano de amigos, Ajá. ellos me hacen mucha burla. Bueno, no burla en realidad, pero sí nos reímos de que dicen que yo soy una naca educada. Porque me dicen, tú eres una naca con consentimiento, o sea, con consentimiento y con conocimiento de tu naqueza. Le digo, ay, sí, a mí me encanta ser naca, les digo. Sí, yo me vivo feliz así. Jackie, ¿de qué te sientes orgullosa hablando de ti? ¿De qué me siento orgullosa? Bueno, yo creo que me siento orgullosa, pues yo creo que de todo. Me gusta mucho, todo lo que conlleva el trabajo de estos años. Yo estoy plenamente orgullosa, por ejemplo, en estos momentos de mi vida, estoy plenamente orgullosa de lo que resultó la marcha de este año. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque al final yo les digo que se me hace tan bello la marcha LGBT aquí en Autlán, porque principalmente es una marcha ciudadana, es una iniciativa ciudadana, que igual, ¿no? Estamos apoyadas por el gobierno municipal, pero no deja de ser una marcha ciudadana. No se convoca a funcionarios para que vayan y llenen esos espacios, no. Y este año pues estaba contando Carmen Aji de Letra Fría, contó, creo que ella contaba 200 y algo personas, pero a mí me sorprendió mucho porque en su gran mayoría eran juventudes, personas que se asumen como gays, como no binarias, como pansexuales. O sea, ya se vive una diversidad tan bonita aquí en Autlán y la respuesta pues a esta marcha fue realmente motivadora, súper motivadora. Yo pude haber tenido todos los tropiezos que hayas, o todas las, en su momento pues, barreras. En su momento hubo muchos inconvenientes para poder llevar a cabo la marcha, pero yo me siento sumamente orgullosa de lo que se logró. Me siento sumamente orgullosa de ver cómo se convocó este año, la convocatoria que tuvimos, y sé que va a ir creciendo. Sí. Sé que va a ir creciendo porque este es un movimiento, como te digo, totalmente ciudadano, y que ya la ciudadanía, sobre todo la población de la diversidad, está consciente de que esos espacios públicos, en este caso, por ejemplo, la Alameda o el recorrido por las calles, son espacios que siempre nos han pertenecido y que ahora ellos deben de tomar conciencia de que son nuestros espacios, al igual que de todas las personas, que igual la comunidad de la diversidad somos parte de la sociedad, que somos esa parte de que tanto cacareamos de la inclusión, ¿no? Que estamos incluidas, que estamos inmersas, que somos parte de ese tejido social, y que al final
ese espacio, Casa Universitaria, por ejemplo, ¿no? Que este año lo ocupamos, también fue nuestra sede en el ciclo de cine, que fue nuestra sede en el segundo foro regional de visibilidad trans. Entonces, esos espacios públicos que de repente los veíamos tan lejanos o tan ajenos a nosotras y a nosotros y a nosotras, ahora son espacios que se ven cercanos y que se ven que podemos habitar. Entonces, todo eso me hace sentir muy orgullosa en este momento. Qué padre, aquí. Yo te agradezco mucho personalmente como parte de la comunidad también. Yo siempre he creído que en este caso las mujeres trans, como dicen, picaron piedra para que a muchos de nosotros nos tocara el camino Desde más el pavimentado. Quienes incomodan más, lamentablemente, siempre son las mujeres trans, pero son las que han salido a También marchar. desde el inicio. Desde el ¿no? inicio. Desde la Ajá. primer marcha, Sí, sí, sí. mujeres trans negras, Sí, de hecho. ¿no? Ujú. Entonces, sí, minorías, siempre, ¿no? La minoría de la minoría. Las minorías de las minorías, ¿no? Sí, sí. Mujeres trans y negras. Como acá también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres trans que pertenecen a la comunidad afrodescendiente o indígena, bueno, a mí me encanta, es un tema que a mí me causa mucha fascinación, las trans que pertenecen a alguna etnia, se me hace tan bello, pero igual, ¿no? También son grupos muy minoritarios. Sí, bastante. Jackie, para terminar, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente de Oakland? Pues yo creo que al final yo quiero que la gente me recuerde cómo me conoció. Cada quien como me conoció. Ya tengo, por ejemplo, ya tengo organizado mi funeral. Ah, ya lo tienes organizado. Ya, claro. Ya sé quién me va a poner mi botella de tequila en mi féretro, ya sé quién todo. Yo le digo a mi familia, le digo, yo quiero que el día que me estén velando, toda la jotería esté ahí afuera de mi casa y Ajá. que hagan una fiesta, que vivan una fiesta porque ya me fui, ¿no? Y que recuerden que al final es lo que yo traté y busqué, he buscado mi felicidad, pero también he buscado que toda esta comunidad nos vivamos y nos sintamos orgullosas y orgullosos y orgulloses de ser quienes somos. Entonces sí, yo me gustaría que me recordaran cómo me conocieron y en el momento que me conocieron. Qué bonito. No quisiera que la activista, o que no, la gente como me conoció, yo al final sigo siendo la misma persona desde hace muchos años, que igual pues ahora tengo conocimiento de causa, ¿no? Pero siempre fui rebelde y ahora mi rebeldía pues ya es con causa y ya es con conocimiento y ya es para visibilizar y ya es para empoderar, ¿no? Pero al final siempre he sido por la rebelde de la familia, la rebelde del pueblo, la rebelde de todo el tiempo. Y así me gustaría que me recordaran. Así nada más que dices. Claro. Qué bonito, Jackie. Muchas gracias por abrir caminos. Gracias también por mostrarnos que la dignidad es algo que no se negocia y que ser tú mismo siempre va a ser, creo que el mejor camino, y encontrarte creo que va a ser de lo mejor que puedes hacer. Sí, así es. Al final creo que es importantísimo pues que nos vivamos con dignidad, que sepamos pues que el hecho de pertenecer a un grupo, a una identidad, no nos hace indignos o indignas, ¿no? Que al final es solamente una parte de lo que conforma todo tu ser, toda tu persona, y que al final esa persona es la que va a vivir digna o indignamente, pero no te tiene por qué marcar el hecho de que seas trans, gay, bisexual, asexual, pansexual o cualquier otra orientación, no te tiene por qué marcar, o no tiene por qué marcar esa que tú cambies o que tú seas una persona que al final no viva con orgullo o que no se viva orgullosa. Creo que se trata de que en esta vida venimos a buscar la felicidad y va a llegar el momento en que todo el mundo vamos a conseguirla, vamos a lograrla.
Que así sea para todos y para todas. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Jackie, por acompañarnos, por tu tiempo, por tu historia, y a ustedes pues agradecerles que hayan estado un episodio más, que nos dejen en sus comentarios pues ahora sí que sus opiniones respecto al capítulo, sus saludos para Jackie, que nos dejen también a quién más les gustaría ver en este programa, y les agradezco como siempre que se hayan conectado. Esto fue Fer Pelayo Presenta. Presentaron Don Melitón, evita el exceso. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón. Farmacia Surtimedic. Pez Tostada.